Hola, ¿cómo están? Enhorabuena este segundo episodio. Vamos a hablar, creo que ya lo habíamos mencionado, vamos a hablar sobre el tema de las danzas folclóricas en un contexto teórico, básicamente. ¿Cómo vamos a identificar esto? ¿No? A ver, hay muchos que confunden y más de uno me va a criticar quizás, pero obviamente se trata de aprender, ¿no? Hay, digamos, una mala interpretación, por decirlo así, o un mal concepto, es el término que estaba buscando, un mal concepto sobre las danzas folclóricas. Yo he visto, conozco, y ahora último muchos videos donde dicen, bailar es mi pasión, ¿no? El bailar lo es todo, ¿no? Entonces, esa mala concepción sobre las danzas folclóricas hace que la gente en general piense pues que la danza simplemente es un simple baile, como la salsa, el merengue, la cumbia, no le dan importancia, dicen, no, pues solamente vas a bailar. Y obviamente yo le diría lo mismo a aquellas personas que dicen eso, ¿no? Y les daría la razón. Si sé que solamente vas a bailar es porque simplemente te quieres divertir o te gusta bailar. Pero hablando de el sentido estricto de danzas folclóricas, hablando ya de un tema más cultural, me molesta un poco cuando disque artistas o difusores culturales o promotores culturales, como se hacen llamar algunos, ¿no? Dicen, vamos a fomentar nuestra cultura a través de las danzas folclóricas y están promocionándose sus eventos económicos, lucrativos, avaros, ¿no? Por no decirles otra cosa. Eh, Se da mucho que utilizan el tema cultural, el término andino, el término afroperuano incluso, ¿no? Para llamar la atención y obviamente lucrar, ¿no? Si quieres lucrar, dilo, ¿no? Me voy a dedicar a tal cosa y hazlo, ¿no? Hay gente que te va a apoyar, hay gente que no, como siempre, pero no des una mala imagen, pues no des una mala señal de lo que estás haciendo. Más aún si quieres involucrar a nuestra cultura, ¿no? Nuestra historia. Entonces, conversando con Alejandro, con Yasmín también, que son estudiantes de la Universidad Nacional de Folclore, ¿no? Bueno, antes de la escuela, ellos han empezado cuando era la escuela todavía, conversamos algunos aspectos, ¿no? Cómo identificar quizás una danza folclórica, o qué entendemos por una danza folclórica. Yo he tenido oportunidad de, bueno, estaba en un ciclo nomás, temas de tiempo no puedo continuar todavía, sobre promotor en danzas culturales, que es un curso especializado, por decirlo así, promotor, un promotor en danzas folclóricas, que lo está dando el Centro Universitario de Folclore, ¿no? De Centro Cultural de San Marcos, ahí en Casona. Bueno, la mayoría lo conoce como la Casona, ¿no? En San Marcos. Eh, Donde pude entender un poquito más, ¿no? Sobre folclore. Ahora, cuando hablamos de baile, de danza, hay quienes lo saben diferenciar quizás por un tema empírico, por decirlo así, ¿no? O, bueno, porque han estudiado, obviamente, ¿no? Yo quise saber un poquito más, ¿no? Sobre eso, indagando algunas cosas, y hay cierta, digamos, diferencia respecto a los orígenes de la terminología, ¿no? Recuerden que la mayoría de nuestras palabras, ¿no? Que son españolas, no deriva del latín, ¿no? En su mayoría. Y obviamente han ido evolucionando, quizás transversando por el significado o por la clase social. Recuerden que la clase social en épocas anteriores predominaba mucho. Entonces, para disminuir o darle menos importancia, ¿no? Utilizaban otro tipo de palabras, como denigrando, ¿no? Discriminando, por decirlo así. Entonces, por ejemplo,
Hay un concepto que encontré por ahí, o que encontraron por mí, que dice que el baile proviene, ¿no?, del latín bailar, ¿no?, que es lo que decía hace un momento. Y obviamente este término radicaba para la clase social, ¿no?, para identificarse, ¿no?, digamos, claro, ¿no?, de etiqueta, hoy podríamos decir, ¿no? Y tendríamos, digamos, que identificar que en el antiguo mundo, ¿no?, Europa, la clase clasista era muy predominante, ¿no? Y habían ciertas, ¿qué se podría decir? Cierto apego a lo elegante, ¿no? Valga la redundancia. Y el término danza, por ejemplo, ya según lo que he podido entender y he leído un poquito, al parecer fuera como una especie de lenguaje popular, un poquito más vulgar, ¿no? Viene de un origen de la palabra dance o dancé, ¿no? Es sobre la lengua lenguas romances, perdón, ¿no? Obviamente este término es un término francés hoy en día, ¿no? Y se da, ¿no?, quizás como una especie de separación entre el término baile, ¿no?, para diferenciarse vulgarmente hablando, ¿no?, de este tema social, ¿no? Y obviamente es lo opuesto, ¿no?, al tema clásico, al tema clasista, al tema socialista, ¿no? Pero ambos coinciden en algo muy similar, que es el movimiento de la persona, ¿no? Sobre quizás una melodía, un ritmo de un instrumento musical. Y es lo que se daba en sus orígenes. Ahora, entrando un poquito más al tema que nos conviene, ¿no?, o el tema que estamos tratando, ya sabemos ya más o menos de lo que quiere decir el baile y lo que es la danza, y obviamente nos vamos a enfocar en lo que es danza por el término que utilizamos acá, ¿no? Pero vamos a hablar de folclore, lo folclórico que llaman. A veces utilizamos el término folclórico como de manera despectiva, y por falta de cultura yo diría, ya hemos hablado que el tema del término cultura requiere lo que es el conocimiento, ¿no?, y parte de lo que es las costumbres de la vida, ¿no? El folclore, ¿no?, viene de una derivación de la lengua anglosajona, ¿no? Y esto muy pocos lo saben, ¿no? Vamos a ver el folclore, ¿no? Folk, que viene de lo que significa el pueblo, ¿no? Y lore o lore, ¿no?, deletreado, ¿no?, que es el conocimiento o el saber, ¿no? Y uniendo estas palabras, obviamente estamos hablando del conocimiento o el saber del pueblo, ¿no? En el video anterior hablábamos el tema de la cultura de una comunidad, ¿no?, que tiene su propio conocimiento, sus propios saberes, ¿no? Y te enseña su historia, ¿no?, de cómo han vivido. Entonces el folclore, si hablamos ya teniendo claro lo que es el folclore y teniendo claro también lo que es una danza, que es el movimiento, hablaríamos que una danza folclórica, ¿no?, es, digamos, un baile, entre comillas, ¿no?, o un movimiento de un conocimiento de un pueblo, ¿no?, por decirlo así. Abarcándonos más a lo que vemos hoy en día, los que más conocen, ¿no?, el Wailers, ¿no?, el Wititi, no voy a mencionar una danza que sé que no es danza, ¿no?, entre otros que ya la mayoría conocemos, ¿no? ¿Cómo podemos identificar si es o no es una danza? Y ahora voy a tomar dos ejemplos, ¿no?, de los que muchos piensan que son danzas, del cual no lo son, y los voy a explicar por qué. Por ejemplo, yo sé que muchos se van a molestar por lo que voy a decir,
pero es lo real y es lo que dice nuestra historia, no lo digo yo. El festejo, por ejemplo, muchos lo han considerado como una danza de la comunidad afroperuana, del pueblo afroperuano. Es cierto, el festejo es pertenece, no históricamente hablando, al pueblo afroperuano, pero no es una danza, no, es un baile contemporáneo. El festejo nace, ah, me va a matar Ricardo, si mal no me equivoco, fin de los años 60, ¿no? Es una historia que la mayoría, al menos en la Universidad Nacional de Folclore, lo sabe. Presumo yo que lo saben. Este, Se da entre, digamos, una conversación entre Nicomedes Santa Cruz y Porfirio Vázquez, ¿no? Nicomedes Santa Cruz, que ya lo sabemos quién es, uno de los más grandes decimistas que ha tenido el Perú, afroperuano, ¿no? Llega a la casa de Porfirio Vázquez y lo ve bailando y tocando el cajón, ¿no? Con diversos movimientos afroperuanos, ¿no? Como dice Nicomedes, una especie de mezcla del undú, ¿no? De Zamacueca, ¿no? Y zapateo afroperuano. Entonces, le pregunta, ¿no? Oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto lo que estás mostrando? Hay que recordar que Porfirio Vázquez era un docente, ¿no? Independientemente de la expresión que tenía, enseñaba estos bailes. Y le dicen, no, pues este es un festejo, ¿no? Y obviamente nace de ahí este término, ¿no? Y se convierte en una especie de baile popular eh, en el pueblo peruano y que obviamente ya se expande. Otro de los... eh, voy a agregar uno más, ¿ya? Voy a agregar uno más. Otro de los que muchos cuestionan y que ya la mayoría sabe, yo respeto a mis amistades que no bailan, ¿no? Pero algo que me llama poderosamente la atención es que defienden mucho a este baile los caporales. Caporales también es otro baile contemporáneo y tiene un creador o creadores, ¿no? Que son los hermanos Estrada de Bolivia. Entonces, una oportunidad me tocó enseñar, digamos, este género musical y este baile popular de Bolivia, ¿no? Y hay quienes me cuestionaron, me dijeron, ¿cómo puede ser posible que esté diciendo? No, no es que yo lo diga, la historia lo dice y está en libros, historiadores que han estudiado más que yo, obviamente, ¿no? Entonces, los caporales es un baile muy bonito, es un baile de luces, ¿no? Sí, baile de luces, o traje de luces, ¿no? Muy llamativo, con pasos extrovertidos, ¿no? Y que cada cierto tiempo paran cambiando su movimiento de baile, ¿no? Sus pasos de baile, por ejemplo, no tienen una coreografía propia, ¿no? Pero en fin, cada agrupación hace o baila los caporales a su estilo, ¿no? Tiene su propio estilo. Y hay una infinidad de discusiones sobre eso. Eh, Porque para identificar una danza folclórica obviamente vas a tener que leer. Y si no te gusta leer, bueno, hoy en día está el YouTube, está el TikTok, está el Facebook. Puedes googlear, si no te gusta leer, pues, ¿no? Indagar, ¿no? O simplemente vete a un experto. Hay 7 características, bueno, me dijiste que había más, ¿no? Hay 7 características principales para poder identificar una danza folclórica, ¿no? Vamos a hablar, la principal, la que creo que yo es la más importante, es que toda danza folclórica es anónima. A ver, pongámonos a pensar un poquito. ¿Cómo creen que nace una danza? A diferencia de un baile, ¿no? Porque a una persona se le ocurrió y crea su baile, su movimiento, su coreografía, etc. Pero una danza folclórica, que es de un pueblo, originario de un pueblo, ¿no? Llamémoslo indígena, o en el tema de amazónico, ¿cómo sería? ¿Tú que eres de allá? ¿Cómo se le diría? ¿Indígenas también? No, ¿no? Amazónicos. Amazónicos, ¿no? Pueblo amazónico, los Shipibo por ejemplo, ¿no? Y que hay una comunidad acá en Cantagallo.
¿Cómo podemos identificar esto? Para empezar, una danza folclórica siempre va a ser anónima, no hay un creador. Ejemplo, los tres ejemplos que le puse hace un momento, el tema del festejo, estamos hablando de una persona que dijo que era un festejo y se quedó con ese nombre. En el caso de los caporales hay unos creadores que son los hermanos Estrada, de Bolivia. Cañero de San Jacinto también. No, y Cañera de San Jacinto también, ¿no? Que es creación de una persona o de unas personas. Ya no morir. ¿No? Entonces, una danza folclórica, por ejemplo, el huititi, ¿no? Que hace poco estaba en Arequipa y justamente estamos con algunos, mi gorrito, o sombrero, perdón, dicho mal. El huititi, por ejemplo, tiene su historia, es una danza, corrígeme Alejandro, es una danza de enamoramiento y también de guerra. De enfrentamiento, ¿no? Y tiene su historia, obviamente, el pueblo tiene una connotación ahí histórica, ¿no? Y no se le ocurrió a una persona, se le ocurrió al pueblo en sí, ¿no? El pueblo en sí trata de manifestar esta, digamos, costumbre, porque es una costumbre que hay en Chivay también sobre el enamoramiento de varón y mujer, ¿no? Y es propio del pueblo, ¿no? Es propio del pueblo. Y acá viene la segunda característica, ¿no? Que es popular, ¿no? O sea, en el sentido estricto de que, agarrándome del huititi, no me voy a salir de atrás. Se ha reconocido por el pueblo. ¿No? Se ha reconocido por el pueblo, o sea, es el pueblo quien decide que ese es ya, vamos a poner con este término para que no estar diciendo danza, que esa danza o ese baile para ellos los representa como pueblo. Es algo representativo, es algo que el pueblo acepta y dice, nosotros hemos decidido que esta es nuestra danza y esta danza no se toca. Ejemplo, y quizás algunos lo van a recordar, otros no y otros me van a odiar. No sé si fue el elenco nacional, no recuerdo. ¿Cuál es el de Larguedas? ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre de Larguedas? Conjunto Nacional, ¿no? Conjunto Nacional. Ya, entonces es el elenco nacional, que es del Gran Teatro Nacional, ¿no? Que cometió el gravísimo error de representar al huititi con pasos que no eran del pueblo, que no eran propios de la danza. Arequipa, obviamente, orgulloso de su tierra, de su historia, mandó una carta al Ministerio de Cultura vetando a este elenco. Lamentablemente, decirlo, se vetó al elenco nacional de folclore por haber cometido esta aberración a su danza. Y es algo para mí increíble y envidiable que Arequipa se haya pronunciado sobre esto. Y ha dicho, oiga, un momentito, ustedes no son nadie para transgiversar nuestra danza, ¿no? Entonces, y hasta donde yo recuerde, ya no lo han vuelto a sacar. No, ya no los he visto bailar, representar huititi, ¿no? Entonces, es del pueblo, ¿no? El pueblo tiene que reconocer eso, ¿sí? En el tema de tercera característica sobre el contexto, ¿no? Ayúdame un poquito. Que se ha bailado en el pueblo. Ah, claro. Perdón. Por su virgen, por su santo. Claro, claro, tiene que ser bailado obviamente por el mismo pueblo, ¿no? El Huaylas, por ejemplo, hay dos tipos de Huaylas. Hay uno que no lo conoce la mayoría, que es el Huaylas agrícola, ¿no? Si hablamos también del Santiago, por ejemplo, ¿no? Su propio pueblo lo baila, ¿no? No es que nosotros hacemos una danza hoy y lo tiene que bailar otro pueblo, no. Ellos mismos son los que interpretan eso. Otra característica más que hablábamos es el tema de la ubicación, ¿no? O que sea ubicable, por decirlo así. Estamos hablando al lugar de origen, ¿no? Agarrando el huititi, huititi es de Chivay, Arequipa, ¿no? Hay una ubicación geográfica en la cual se puede ubicar esta danza, ¿no? Hay una quinta característica y esto es a lo que iba, a lo que mencionaba hace un momento, que es plástico. Si una danza va a ser modificada, tradicional, es el mismo pueblo que decide si se modifica o no, quizás la vestimenta, quizás los movimientos, los pasos de baile, o la coreografía, por decirlo así, ¿no? Es el pueblo quien decide, no es un elenco, no es una asociación, no es porque
determinado profesor de danza, entre comillas, dice, no, es que a mí me gusta que sea así. No, ¿no? Simplemente es el pueblo quien decide. Y bueno, otra característica que también podemos decir que es algo tradicional, bueno, ya es, el mismo término lo dice, ¿no? Tradicional es algo obviamente que viene de generación en generación en el pueblo, ¿no? Ejemplo, ¿no? El padre enseña al hijo, el hijo a su hijo y su hijo y etcétera, etcétera, etcétera. Es generacional, el pueblo obviamente hereda, o sea, la nueva generación hereda las tradiciones antiguas, por decirlo así, para que se pueda entender, ¿no? Y otra característica más que podemos ver, creo que este es el séptimo ya, ¿no? Es que sea funcional, ¿no? ¿A qué se refiere? O bueno, ¿qué podríamos decir? Mm, la mayoría de danzas, ¿no? Está dedicada, digamos, al menos las agrícolas, por ejemplo, ¿no? Es en agradecimiento, por ejemplo, a la Pachamama, a los apus, ¿no? Hay un tema comercial también, ¿no? Tiene un significado, digamos, ya más religioso, se podría decir, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y obviamente, pues, claro, después de la invasión de los españoles, ya al ser un secretismo, ¿no? Que ese es un tema que también vamos a publicar esa entrevista, ¿no? Ya obviamente las danzas ya no solamente es a la Pachamama, no es el dios Sol, ¿no? Sino ahora también es a un santo, ¿no? ¿Por qué? Porque se da esta mezcla de culturas, este mestizaje, ¿no? Entonces, recapitulando, esa era la palabra, recapitulando lo que hemos hablado, ¿no? Para poder identificar, hay más principios, ojo, no solamente son estos, consideramos que estos son los más importantes, ¿no? Bueno, que sea anónimo, ¿no? No es que alguien, una persona, un determinado grupo de personas lo haya creado, sino que no tiene nombre, ¿no? No tiene nombre de un creador o de creadores, ¿no? Es propio de un pueblo, que es a lo que hablamos del tema popular, por ejemplo, ¿no? El pueblo reconoce su propia danza, ¿no? Y obviamente el tema del contexto, igual, ¿no? Eh, Cualquier persona, estábamos hablando del Huaylas hace un momento, ¿no? Cualquier persona o cualquier huancaíno, por ejemplo, que tú le preguntes, oye, ¿conoces esta danza? Claro, sí la conozco. Pero si es un huancaíno que dice, no reconozco esta danza, entonces ya deja de ser danza folclórica, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir este prerequisito, por decirlo así, ¿no? El tema de ubicación, obviamente, cuando hablamos de Huititi, ¿no? De Chivay, si tú te vas a otra provincia de Arequipa no vas a encontrar el Huititi ahí, ¿no? Obviamente. Entonces, en su ubicación geográfica pertenece a un determinado pueblo, ¿no? Plástico en el sentido de que, bueno, el pueblo puede cambiar, modificar sus pasos, su vestimenta, pero es el pueblo, no es una tercera persona, no es alguien ajeno al pueblo. No puede venir, como dije hace un momento, un profesor de danza, ¿no? Y decir, bueno, pues yo no quiero que sea este paso, será este paso. O voy a modificar esta parte de la coreografía con tal cosa, o la vestimenta. Que ese es un punto, casi voy a hacer un paréntesis, el que no lo habíamos conversado. Acá sí es un punto muy importante para mí, y ahora es por las casas de vestuarios. A veces las casas de vestuarios, por, bueno, ganar, ¿no? Te piden una determinada danza, ¿no? Y no encuentras todo, ¿no? No sé, la mayoría de los profesores de danza que conozco y que he escuchado dice sí, que la casa de vestuario no es esto, y me han tenido que dar otros implementos para subsanar, pero ya pierde la esencia de la danza, ¿no? Entonces, las casas de vestuario acá también tienen una responsabilidad muy grande, ¿no? Si vas a alquilar tu vestuario, te vas a dedicar a ese rubro, o sea, mínimo, tienes que saber, ¿no? Que una danza no puedes modificar la vestimenta, ¿no? Es gravísimo ese error, ¿no? Porque ya uno pierde su esencia. O sea, la vestimenta dentro de una danza folclórica tiene su propio significado. Uno, porque es lo que usualmente utiliza el pueblo, ¿no? Volviendo al ejemplo de Huititi, si tú te vas a Chivay, las características
Montera. Perdón, de la montera, la blusita y bueno, justo acá tengo un muñequito, por ejemplo. Si tú te vas a Chivay, vas a encontrar las características de una mujer así, ¿no? Algunos con un vestido menos pomposo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es algo muy significativo, ¿no? Representativo. Tradicional, obviamente, que es generacional, ¿no? Y por último, lo que es funcional, ¿no? Un agradecimiento a algo, ¿no? En este caso podría ser un santo, podría ser Alapo, podría ser la Pachamama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar ya este tema, algo muy importante para mí es mencionar de que a cualquier cosa no le puedes llamar danza, ¿no? Cañero de San Jacinto, por ejemplo, Cañero de San Jacinto creo, ¿no? Ahí sí se sabe, por ejemplo, el nombre de la persona que creó este baile, ¿no? Y creo que está vivo todavía. Sí. Está vivo, ¿no? Está vivo todavía. Ahí googleenlo ya, es chamba de ustedes. Delmer Murillo. Elmer Murillo. Delmer Murillo. Murillo. Bueno, y ahí googleenlo. Es quien creó proyección artística, vamos a poner así, para que no se vea tan feo que diga baile. No es una danza, ¿no? Es lo que iba a decir al principio. Si no conocemos, no sabemos. Yo ahorita me creo una danza con esto y digo que es danza. No, porque es Arequipa, porque ahí me lo vendieron. ¿De qué estamos hablando? Entonces es algo muy importante que sepamos estas cosas, ¿no? Muy, muy importante, y no confundir a las personas, no confundir a la gente. Y para aquellos lo que dicen que me gusta bailar danzas folclóricas, también pónganse a estudiar un poquito antes de, y no digan que el bailar que me satisface. Si vas a bailar, bueno, baila y no digas que es por danza, ¿no? O porque quieres difundir o promover la cultura. No digas barbaridades, ¿no? Entonces, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Así como nos preocupamos cuando hablamos de un extranjero, de que sus canciones, que esto, que lo otro, es la misma vaina, ¿no? Entonces, así como defienden a capa y espada, igualito defendan lo nuestro, ¿no? Así que, bueno, esperamos sus comentarios, espero que haya sido de agrado este video, este tema, y no olviden suscribirse al canal, denle like y compartan para que sigan rajando de lo que estamos diciendo. Hasta otra oportunidad.